En el año 2000, cuando Catalina tenía 3 años, su familia decide mudarse a Los Ángeles, región del Biobío en Chile. La mamá de Catalina había recibido esta casa como herencia de su madre, lo que les parecía idóneo, ya que ellos no tenían casa propia y tenían que estar arrendando. Tener la casa propia era la mejor noticia que podían estar recibiendo. Un regalo caído del cielo, básicamente, porque la casa tenía mucho espacio, árboles frutales. La mamá, sobre todo, era la más feliz porque, obviamente, Catalina iba a poder jugar libremente, ya que vivían o arrendaban, mejor dicho, un departamento en Santiago. El cambio eventualmente fue bastante brusco, por lo que en una primera instancia no tomaron o no le dieron importancia a los cambios, ¿cierto?, que estaba teniendo Catalina. Lo justificaban con el cambio, el espacio nuevo, de pronto aparecía con objetos nuevos y decían, lo tiene que haber encontrado en alguna parte de esta tremenda propiedad. Los padres de Catalina sentían de que con esta casa la mayoría de sus problemas se habían solucionado, por lo que rápidamente empezaron a programar un nuevo embarazo. Fue acá donde vieron que Catalina empezaba a gatear más de la cuenta y decía, está esperando el hermanito. Típico. Hay muchas personas que eventualmente creen en eso de que cuando los niños gatean es porque están pidiendo un hermanito. Podía pasar horas jugando Catalina con amiguitos pequeños bajo un boldo que había en el patio de esta propiedad, lo que obviamente les hacía sentir a los papás que estaban decidiendo bien y que era momento de que Catalina tuviese un hermanito pequeño. Hasta ahí todo obviamente muy normal, hasta que se dieron cuenta que Catalina podía levantarse a la mitad de la noche y salir al patio sin importar si hacía frío o calor a jugar con estos supuestos amiguitos pequeños. Pensaron que Catalina estaba experimentando algún tipo de trastorno con su descanso, por lo que rápidamente la llevaron a neurólogo, a doctor, etc. Y a la niña le recetaron un medicamento que se lo tomaba media hora antes de dormir y podía pasar durmiendo tranquila toda la noche. Lo cierto es que una vez que Catalina empezó a dormir durante toda la noche, fueron los padres quienes empezaron a escuchar pasitos pequeños en el techo al principio. La sospecha fue obvia, deben haber roedores en esta casa, quizás vamos a desratizar. No pasó nada, los pasos seguían escuchándose, pero eran pasos chiquititos, por lo que a los padres les hacía pensar que debe haber una plaga tremenda de ratones en este sector. Junto con estos pasos se empezaban a escuchar como un ruido un tanto extraño, que los padres pensaron que era el ruido que emiten los ratoncitos, pero también podían sentir que era como una risa de niño pequeño. Bueno, ellos insistieron con desratizar, ¿cierto? Sacar cualquier tipo de plaga que pudiese haber en esta propiedad, que igual era válido, puesto que era campo, una casa tremenda, que había estado abandonada también por algún tiempo. Bueno, pensaron de que el tiempo que iban a necesitar para eliminar esta plaga iba a ser más largo de lo normal, hasta que un día, cuando la mamá de Catalina despierta y va a darle el desayuno a la cama, Catalina ya tenía 4 añitos, se da cuenta que la niña no está por ninguna parte. ¿What? ¿Qué pasó acá?, pensó ella, hacia dónde podía salir. Entendemos que dentro de este campo había como mucho espacio y las puertas por supuesto quedaban cerradas en la noche. Sin embargo, Catalina no estaba en el dormitorio. Es acá donde la mamá rápidamente corre al dormitorio matrimonial y le dice a su marido, despierta, que la Cata no está por ninguna parte. Ambos salen rápidamente a buscar a Catalina dentro de este terreno y se dan cuenta de que la niña estaba durmiendo tapada bajo este árbol donde ella solía jugar en las tardes, un boldo. En una de sus manitos pequeñitas tenía una especie de amuleto, un tanto extraño. Los papás decían que realmente era algo que ellos nunca habían visto, era hueso, pelo, o por lo menos ese era el aspecto que ellos veían, porque de forma rápida se la quitaron y lo botaron. Obviamente, para que la niña no tuviese contacto con eso, obviamente le limpiaron las manos y todo lo que tú te puedas imaginar. Sin embargo, por el borde donde estaba acostada durmiendo Catalina, abajo de este árbol de boldo, habían pisaditas pequeñas, un tanto deforme. No eran de niños o no parecía como un zapato de niño. Pese a que llevaban como 8 meses viviendo en esta casa, no tenían mucho contacto con los vecinos, pero empezaron a hablar, a preguntar obviamente qué es lo que puede estar pasando acá o qué hay, que están estas pisaditas, y ya eran como muchas las coincidencias, el mal dormir de la niña, que jugaba con amiguitos pequeños, o sea, ya dejaron de justificar estos comportamientos de la niña con la supuesta llegada del hermanito.
Y les sorprendió dentro de esta búsqueda la respuesta de una de sus vecinas, que le dijo: a los duendes les encantan los niños y no se detienen hasta que se los llevan. Si bien es cierto, los padres de Catalina creían en esto, el relato de la vecina pasaba a ser una exageración, por así decirlo. Nada, siguieron tranqui, se llevaron la cama de Catalina a la pieza matrimonial, como para tenerla ahí, ojo al charqui. Fueron pasando los días y la noticia que estaban esperando se hacía realidad. La mamá estaba embarazadísima. Catalina estaba súper feliz con esta noticia de ser la hermana mayor y los papás nuevamente justificaban el llanto de niños que estaba escuchando Catalina con la ansiedad, con el nerviosismo, porque venía un hermanito en camino. Que Catalina dijo: es mi niñito, es mi niñito, es mi niñito, es mi hermanito, es mi hermanito. Ya le tenía hasta nombre: Nicolás. Bueno, todos enfocados con la llegada de este nuevo integrante a la familia, ¿cierto? Catalina seguía insistiendo en que ella escuchaba a un bebé llorar. Lo cierto es que los papás no escuchaban nada, entonces era como, en verdad, es la ansiedad, es el nerviosismo. A medida que este embarazo iba avanzando, Catalina hacía diferentes cuadros y dibujitos para poder adornar la pieza de su hermanito. Uno de los dibujos le llamó mucho la atención a su mamá, puesto que parecía una especie de bebé. Se entiende que la Cata tenía menos de 5 años, entonces sus dibujos eran un tanto abstractos, por así decirlo. Sin embargo, parecía un bebé vigilado como por sombritas, con una especie de sombrerito. Y la mamá le pregunta: hija, ¿qué es esto? Ellos son mis amigos, que van a venir a buscar a mi hermanito cuando nazca. Bueno, qué lindo el dibujo, lo vamos a poner, ¿cierto?, en el velador de la pieza que va a tener tu hermanito, que efectivamente era niño. Un día, Catalina llega con un objeto diminuto. La mamá decía que no eran más de 3 centímetros, por así decir, una especie de zapatito, chiquitito, negro como un tanto puntiagudo. No más que esto, aprox. Pero le llamó la atención porque tenía un aspecto como usado, como si alguien de verdad lo hubiese usado. Y decía: bueno, ¿a quién le queda bueno este zapatito? Y ella le dijo que uno de sus amigos se lo había dado para que ella empezara a juntar ropita para Nicolás, el hermano que venía en camino. Es ahí donde la mamá, ya ella empezó a insistirle al papá: nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, porque empezó a darle miedo lo que le había dicho esta vecina, los dibujos que estaba haciendo Catalina también. Vendieron esta propiedad y se compraron una casa en Chillán. Cambiaron antes de que Nicolás, este hermanito, naciera. Tema zanjado. Catalina nunca más habló de sus amiguitos hasta el día de hoy. Recuerda que jugaba, pero no lo recuerda a través del miedo. No podemos saber si realmente se trataba de duendes, sin embargo siento que la historia es bastante contundente para poder creer que efectivamente Catalina estaba siendo atraída o manipulada por estos seres.